Miguel Ferraz tenía apenas 8 años, pero la vida ya le había enseñado que el mundo de los adultos podía ser cruel e injusto. Cada día, después de la escuela, su abuela lo llevaba al hospital para visitar a su padre, Eduardo Ferraz, quien llevaba meses en coma tras un accidente de coche. Miguel no entendía completamente lo que eso significaba, pero sabía que su papá estaba allí, inmóvil, con los ojos cerrados, rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes. Su rutina se había reducido a esas visitas silenciosas. Llegaba, se sentaba junto a la cama y hablaba con su padre sobre su día. Le contaba sobre la escuela, sus tareas, incluso sobre los dibujos animados que veía. A veces le tomaba la mano, con la esperanza de que en algún momento la apretara de vuelta. Los médicos decían que no había mejoría, que Eduardo estaba clínicamente estable pero sin señales de despertar. Para Miguel, eso no importaba. Él solo quería que su papá regresara. Pero había algo que le inquietaba cada vez más. Carolina, su madrastra, era una mujer hermosa y siempre bien vestida. Llevaba ropa cara y tenía un aire de autoridad que la hacía destacar donde quiera que iba. Desde que su padre había quedado en coma, ella se había convertido en la dueña de la casa, tomando decisiones sobre todo. A los ojos de los demás, era la esposa devota que estaba sufriendo por la tragedia, pero Miguel nunca había sentido su cariño. Ella no lo trataba mal directamente, pero siempre había una frialdad en su mirada cuando le dirigía la palabra. Desde hacía unas semanas, Miguel notaba que Carolina venía al hospital con más frecuencia. Antes, aparecía de vez en cuando, pero últimamente llegaba todos los días, casi siempre a la misma hora, justo antes de que las enfermeras administraran los medicamentos a su padre. Miguel no entendía por qué, pero la forma en que ella observaba a los médicos y enfermeros le daba escalofríos. «Miguel, cariño», le dijo un día, inclinándose hacia él con una sonrisa falsa. «No deberías venir tanto. Es mejor que recuerdes a tu papá como era antes, no así». Él la miró con el ceño fruncido. «Papá va a despertar», dijo con firmeza, «y cuando lo haga, quiero estar aquí». Carolina suspiró, como si estuviera cansada de repetir lo mismo. «A veces hay que aceptar la realidad, Miguel», murmuró. «Los médicos dicen que no hay esperanzas». Miguel apretó los labios y desvió la mirada hacia su padre. Eduardo respiraba con la ayuda de un tubo, pero su rostro seguía siendo el mismo. No se veía como alguien que iba a morir. Se veía como alguien que estaba dormido, esperando el momento de despertar. Ese mismo día, Miguel vio algo que lo dejó inquieto. Carolina se acercó al gotero con una expresión preocupada, como si estuviera verificando algo rutinario. Movió la bolsa de suero con cuidado, sin apresurarse, asegurándose de que nadie estuviera observando demasiado de cerca. Miguel, sentado en la esquina de la habitación, notó el gesto, pero no pudo ver exactamente qué hacía. «¿Todo está bien con los medicamentos?», preguntó Miguel con cautela. Carolina le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Por supuesto, cariño. Solo reviso que todo esté en orden». «Nada, cariño», respondió con una sonrisa. Solo revisaba que todo estuviera en orden. Miguel no dijo nada, pero su mente comenzó a trabajar. Algo no estaba bien. Cuando su abuela llegó para llevarlo de vuelta a casa, él se aferró a su mano con más fuerza de lo habitual. Sentía que algo malo estaba pasando, pero no sabía cómo probarlo. Y lo peor era que nadie le creería. Miguel no podía sacarse de la cabeza la imagen de Carolina tocando la bolsa del suero de su padre. No sabía exactamente qué había hecho, pero algo en su instinto le decía que no era normal. En la escuela, mientras los demás niños jugaban y reían en el recreo, él se quedaba sentado en un rincón, con los brazos cruzados pensando en lo que había visto. Cuando llegó la hora de visitar a su padre, su abuela lo llevó al hospital como todos los días. Miguel entró en la habitación y se acercó a la cama de Eduardo, tomando su mano con cuidado. «Hola, papá», susurró. «Hoy aprendí una palabra nueva en la escuela, perseverancia. La maestra dijo que significa seguir adelante aunque todo parezca difícil. Yo sé que tú también estás siendo perseverante, ¿verdad?», esperó una respuesta, aunque en el fondo sabía que no la obtendría. Suspiró y se sentó en la silla junto a la cama. Minutos después, Carolina apareció. Llevaba su abrigo de piel y un bolso caro, como si en vez de visitar a su esposo enfermo, estuviera de camino a un evento elegante. Sonrió al ver a Miguel, pero él no le devolvió la sonrisa. «Miguel, cariño, ¿por qué esa cara?», preguntó, con su tono dulzón de siempre.
Él no respondió. En su lugar, la observó con atención. Como había pasado el día entero pensando en ello, se había dado cuenta de un patrón. Carolina siempre llegaba justo antes de la hora en que las enfermeras administraban los medicamentos, y al igual que el día anterior, ella se acercó al gotero con disimulo. Miguel sintió un escalofrío. Esta vez no se quedó callado. «¿Por qué siempre tocas el suero de mi papá?», preguntó con voz firme. Carolina parpadeó sorprendida. Durante un segundo, su expresión cambió, pero rápidamente volvió a sonreír. «Solo reviso que todo esté bien, Miguelito. No tienes que preocuparte por eso». Pero Miguel no estaba convencido. Su instinto le gritaba que algo andaba mal. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Era una mujer de cabello recogido y expresión amable. «Buenas tardes, señora Carolina», saludó con cortesía. «Es hora de administrar la medicación del señor Eduardo». Carolina dio un paso atrás y fingió que no le importaba, pero Miguel no apartó la mirada de ella. La vio morderse el labio inferior mientras la enfermera verificaba los sueros y tomaba una nota en su tabla. «Qué extraño», murmuró la enfermera de repente. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel antes de que Carolina pudiera intervenir. La mujer frunció el ceño y sacudió la cabeza. «Nada preocupante, cariño», dijo con una sonrisa forzada. «Solo que la bolsa del suero está un poco más baja de lo que debería estar a esta hora. Quizás hubo un pequeño ajuste». Miguel vio a Carolina tensarse por un breve instante, pero luego la mujer rió suavemente. «Debe haber sido alguna enfermera en el turno de la mañana», dijo con indiferencia. «No es nada, ¿verdad?». La enfermera dudó, pero al final asintió. «No, seguramente no», respondió. «De todas formas, cambiaré la bolsa ahora mismo». Carolina se despidió con rapidez, alegando que tenía cosas que hacer, pero cuando salió de la habitación, Miguel la vio apretar la mandíbula con fuerza. Él sabía que su madrastra estaba mintiendo. Lo que no sabía era qué tan peligrosa podía llegar a ser. Miguel no podía dormir. Su conversación con la enfermera seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué el suero de su papá estaba más bajo de lo normal? ¿Por qué Carolina siempre llegaba antes de que le administraran la medicación? ¿Y por qué se ponía tan tensa cuando alguien mencionaba los sueros? A la mañana siguiente, mientras su abuela lo preparaba para la escuela, Miguel decidió que tenía que hacer algo. «Abuela, ¿puedo llegar un poco más temprano al hospital hoy?», preguntó mientras desayunaban. «Claro, cariño», respondió ella, revolviendo su café. «¿Pero por qué tanta prisa?». Miguel se encogió de hombros. «Solo quiero pasar más tiempo con papá». Su abuela sonrió con ternura y le acarició la cabeza. «Eres un buen hijo, Miguel. Estoy segura de que tu papá lo sabe». Lo que Miguel no le dijo es que necesitaba descubrir qué estaba haciendo Carolina. Esa tarde, cuando llegaron al hospital, Miguel se apresuró a entrar en la habitación de su padre y se escondió detrás de la cortina que separaba la cama de Eduardo de los instrumentos médicos. Se acurrucó en un rincón, asegurándose de no hacer ruido. Su abuela pensó que había ido al baño y no sospechó nada. Pasaron unos minutos y, como si estuviera siguiendo un reloj, Carolina apareció. Miguel pudo ver sus tacones brillantes detenerse junto a la cama de Eduardo. «Hola, mi amor», murmuró ella con una voz tan suave que apenas se oía. Pero Miguel no creyó ni por un segundo que sus palabras fueran sinceras. Carolina miró a su alrededor. No había nadie en la habitación. Se inclinó sobre la cama y deslizó la mano dentro de su bolso, sacando un pequeño frasco. Miguel entrecerró los ojos para ver mejor. Era un líquido transparente. Con movimientos rápidos y cuidadosos, Carolina abrió la tapa del gotero conectado al suero de Eduardo y vertió unas gotas del líquido en la bolsa. Luego cerró todo con precisión y guardó el frasco en su bolso. Miguel contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. No había dudas. Su madrastra estaba haciendo algo malo. Cuando Carolina se enderezó, su mirada se dirigió a la cortina detrás de la cual Miguel estaba escondido. Él se congeló. ¿Lo había visto? Se quedó inmóvil, conteniendo el aire, mientras Carolina escaneaba la habitación con los ojos entrecerrados. Después de unos segundos, pareció relajarse y salió con calma, como si nada hubiera pasado. Miguel esperó un minuto antes de salir de su escondite. Sus manos temblaban. Corrió hasta la cama de su padre y miró la bolsa de suero. El líquido seguía igual, pero ahora él sabía la verdad. Carolina estaba manipulando los medicamentos de su papá. La pregunta era, pues, ¿cómo podía probarlo? Miguel no podía quedarse de brazos cruzados.
Sabía que Carolina estaba haciendo algo terrible, pero ¿cómo podía demostrarlo? Era solo un niño de 8 años, y cada vez que intentaba hablar, los adultos lo ignoraban. Esa misma tarde, cuando llegó a casa, intentó hablar con su abuela. «Abuela, tengo que decirte algo sobre Carolina», dijo con urgencia. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó ella sirviéndose una taza de té. «Ella está haciendo algo malo con los medicamentos de papá», soltó sin rodeos. Su abuela frunció el ceño y dejó la taza sobre la mesa. «Miguel, cariño, sé que todo esto es muy difícil para ti», dudó por un instante, mirándolo con preocupación. «Pero Carolina no haría algo así, ¿verdad?», intentó convencerse a sí misma, aunque en su voz había una ligera vacilación. «La vi», insistió Miguel. Su abuela suspiró, aún sin convencerse del todo, pero la expresión en los ojos de su nieto la hizo dudar por primera vez. «La vi», insistió él, levantándose de la silla. Se quedó a solas con papá y vertió algo en su suero. Su abuela suspiró y lo miró con compasión. «Miguel, estás preocupado por tu padre, lo entiendo, pero Carolina también está sufriendo. Ella nunca haría algo así». Miguel sintió un nudo en el estómago. No importaba lo que dijera, nadie le creería. Esa noche, mientras yacía en su cama, ideó un plan. Si los adultos no le creían, él mismo reuniría las pruebas. Al día siguiente, cuando su abuela lo llevó al hospital, Miguel esperó ansiosamente la llegada de Carolina. Se sentó junto a su padre y fingió estar distraído con un cuaderno de dibujos, pero en realidad estaba atento a cada movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que Carolina entrara. Como siempre, vestía de manera impecable y saludó a Miguel con su sonrisa falsa. «Hola, cariño, ¿cómo está tu papá hoy?», preguntó acercándose a la cama de Eduardo. Miguel no respondió, solo la observó. Como si fuera parte de su rutina, Carolina esperó a que la enfermera saliera de la habitación. En cuanto estuvo sola con Eduardo y Miguel, abrió su bolso y sacó el pequeño frasco, pero esta vez Miguel estaba preparado. Apenas Carolina vertió las gotas en el suero, él se puso de pie de golpe. «¡Te vi!», exclamó, señalándola con el dedo. Carolina se quedó inmóvil por un segundo, pero luego rió suavemente. «¿De qué estás hablando, Miguelito?», preguntó fingiendo inocencia. «Pusiste algo en el suero de mi papá», insistió él. «Voy a decirle a la enfermera». Carolina cerró el frasco y se inclinó hacia él, su sonrisa desapareciendo. «Escúchame bien, Miguel», susurró con una voz baja y afilada. «Si sigues inventando historias, hablaré con tu abuela y haré que no te dejen venir más al hospital». El corazón de Miguel latía con fuerza. «No estoy inventando nada», susurró de vuelta, con el miedo corriendo por sus venas. «Entonces deja de meterte en asuntos que no entiendes», dijo Carolina, enderezándose y acomodándose el bolso como si nada hubiera pasado. «Ahora sé un buen niño y quédate en silencio». Miguel la observó salir de la habitación, sintiendo un frío inexplicable recorrer su espalda. Había perdido esta ronda, pero no se daría por vencido. Tenía que encontrar una forma de detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Miguel sabía que no podía luchar solo contra Carolina. Si quería salvar a su padre, necesitaba a alguien que lo creyera, alguien que pudiera hacer algo al respecto. Pero después de que su abuela desestimara sus palabras, ¿quién confiaría en un niño de 8 años? Con el miedo latente en su pecho, decidió que debía actuar con inteligencia. No podía apresurarse ni cometer errores. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, notó que la enfermera que atendía a su padre no era la misma de siempre. Esta vez, era una joven de cabello castaño recogido en una coleta y expresión tranquila. Miguel leyó su nombre en la placa de su uniforme. Marina. Esperó hasta que su abuela salió un momento a hablar con los médicos y se acercó a ella con determinación. «Señorita Marina, ¿puedo preguntarle algo?», dijo con voz baja. Ella sonrió con amabilidad. «Claro, Miguel. ¿Qué pasa?». Él respiró hondo y juntó el valor para hablar. «Creo que alguien está cambiando los medicamentos de mi papá», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que Carolina no estuviera cerca. Marina parpadeó sorprendida. «¿Cómo dices?». «Lo vi con mis propios ojos. Mi madrastra pone algo en el suero de mi papá cuando nadie está mirando. Lo hace justo antes de que ustedes le den los medicamentos». La enfermera frunció el ceño, evaluándolo. «Miguel, esas son acusaciones muy serias». «Lo sé», exclamó él, «pero nadie me cree. Mi abuela dice que estoy imaginando cosas, pero no es así».
Marina lo observó durante un largo momento. Sus ojos parecían analizarlo con detenimiento, como si estuviera decidiendo si debía tomarlo en serio o no. «Escucha, Miguel», dijo con tono suave. «No puedo acusar a nadie sin pruebas, pero puedo revisar los registros de medicación de tu papá». «Gracias», susurró él, sintiendo una chispa de esperanza. Marina tomó la tabla con los datos de Eduardo y revisó los números con cuidado. Pasaron unos minutos en silencio mientras comparaba información en la pantalla de la computadora. Entonces, Miguel vio cómo su expresión cambiaba. «Esto es extraño», murmuró para sí misma. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, inquieto. Marina frunció los labios, pensativa. Las dosis administradas en los últimos días no coinciden exactamente con lo que está prescrito. No es un cambio drástico, pero hay pequeñas variaciones. Al principio pensamos que era un simple ajuste dentro de los márgenes normales, pero ahora que lo mencionas, esas discrepancias coinciden con los momentos en que Carolina visitaba a Eduardo. Debemos investigar más a fondo. Miguel sintió un escalofrío. «Eso significa que no estoy loco». Marina suspiró y le puso una mano en el hombro. «No, Miguel, no estás loco». Él la miró con esperanza. «¿Puedes ayudarme a demostrarlo?». La enfermera apretó los labios y asintió. «Voy a vigilar más de cerca los medicamentos de tu papá, y si noto algo extraño, lo reportaré». Por primera vez en días, Miguel sintió que no estaba solo en esta lucha. Había encontrado un aliado, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Carolina empezaba a sospechar que alguien se interponía en su camino, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Miguel sentía un poco de alivio. Por primera vez desde que había comenzado a sospechar de Carolina, alguien le creía. Marina no solo había escuchado su historia, sino que también había encontrado inconsistencias en los registros médicos de su padre. Sin embargo, todavía no tenían pruebas concretas. Pero lo que Miguel no sabía era que Carolina también estaba empezando a sospechar. Al día siguiente, cuando Miguel llegó al hospital con su abuela, notó algo extraño. Normalmente, Carolina llegaba poco después que ellos, justo antes de la administración de los medicamentos de su padre. Pero ese día, ella ya estaba allí cuando entraron en la habitación. Sentada en una silla junto a la cama de Eduardo, fingía preocupación mientras le sujetaba la mano con delicadeza. En cuanto vio a Miguel, le dedicó una sonrisa dulce, pero él no se dejó engañar. «Miguelito, qué bueno que llegaste», dijo, como si nada hubiera pasado. «Estaba hablando con los médicos sobre el estado de tu papá». Miguel la miró con desconfianza y se acercó lentamente a la cama. «¿Y qué dijeron?», preguntó fingiendo desinterés. «Lo mismo de siempre, que no hay avances, que lo mejor sería aceptar la realidad», suspiró mirándolo con lástima. «Sé que es difícil, cariño, pero debemos pensar en lo que es mejor para él». Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente qué significaban esas palabras. Carolina quería convencer a todos de que era hora de desconectar a su padre, pero él no iba a permitirlo. «Papá va a despertar», dijo con firmeza, sosteniendo la mano de Eduardo con fuerza. Carolina no respondió de inmediato. En cambio, su expresión se endureció por un breve instante antes de que volviera a sonreír. «Veremos qué pasa», murmuró, levantándose de la silla. «Voy a hablar con los doctores otra vez. Vuelvo en un momento». Miguel la vio salir y apretó los puños. Algo no estaba bien. Cuando Carolina desapareció por el pasillo, Marina entró en la habitación para revisar a Eduardo. «Hola, Miguel», lo saludó con una leve sonrisa. «¿Cómo estás hoy?» «Preocupado», admitió él. «Carolina está tratando de convencer a todos de que desconecten a mi papá». La enfermera frunció el ceño. «No pueden hacerlo sin la autorización del médico principal», aseguró. «Pero entiendo por qué estás nervioso». Mientras hablaban, Carolina regresó. Miguel la vio detenerse en la puerta por un instante antes de entrar con una sonrisa forzada. «Enfermera, ¿podría hablar con usted afuera un momento?», pidió con amabilidad exagerada. Marina vaciló, pero finalmente asintió y salió de la habitación con ella. Miguel sintió un escalofrío. Se levantó y corrió hasta la puerta, pegando la oreja contra la pared para escuchar. «No quiero ser grosera, pero he notado que últimamente ha estado muy pendiente de mi esposo», dijo Carolina, con un tono que sonaba amable, pero llevaba un filo peligroso. «Sé que su trabajo es cuidar a los pacientes, pero prefiero que las decisiones médicas sean discutidas solo conmigo. Mi trabajo es asegurarme de que el paciente reciba la atención correcta», respondió Marina con calma.
y he visto algunas irregularidades en su medicación. ¿Irregularidades? Carolina rió suavemente. Eso es ridículo. Pero si insiste en seguir con esto, hablaré con el director del hospital. No quiero que ningún personal interfiera con el tratamiento de mi esposo. Hubo un silencio tenso. Lo entiendo, señora, respondió Marina al final. Solo hago mi trabajo. Carolina regresó a la habitación con una expresión triunfante. Miguel la miró con rabia contenida. Creo que voy a pedir que asignen a otro enfermero para Eduardo, dijo Carolina con tranquilidad. No quiero que haya más confusión con su medicación. Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Carolina iba a deshacerse de Marina. Iba a eliminar a la única persona que los estaba ayudando. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo rápido. Miguel sintió un nudo en la garganta cuando escuchó las palabras de Carolina. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería deshacerse de Marina porque ella era la única que sospechaba de sus acciones. Si lograba que la cambiaran, nadie más vigilaría los medicamentos de su padre. No podía permitirlo. Cuando Carolina salió de la habitación para hablar con la administración del hospital, Miguel corrió tras Marina, que caminaba por el pasillo con el ceño fruncido. «Señorita Marina», llamó en voz baja, jalando su bata. Ella se giró y lo miró con preocupación. «Miguel, ¿qué pasa?» «Carolina va a hacer que la cambien de turno», dijo rápidamente. «Lo escuché». Marina suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lo imaginaba, pero no podemos hacer nada sin pruebas. Miguel apretó los puños. «Entonces tenemos que conseguirlas». La enfermera lo miró fijamente por unos segundos y luego asintió con determinación. «Bien, pero hay que ser cuidadosos». Miguel sabía que Carolina siempre manipulaba los medicamentos antes de que se los administraran a su padre. Tenían que atraparla en el acto. Cuando regresaron a la habitación, Carolina ya estaba allí, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Marina actuó con naturalidad y dijo: «Voy a cambiar la bolsa de suero antes de la siguiente dosis, señora. Solo quiero hacer un último chequeo». Carolina levantó la vista y la observó por un momento antes de sonreír con falsedad. «Por supuesto, enfermera, confío en su criterio». Miguel notó que su madrastra estaba relajada. No tenía idea de que ellos estaban un paso adelante. Cuando Marina cambió la bolsa de suero, lo hizo frente a Miguel, dejando la nueva en su lugar. Luego, con un guiño sutil, dejó la habitación, dándole a Carolina exactamente lo que quería: privacidad con Eduardo antes de la siguiente dosis. Miguel fingió estar distraído, pero mantuvo la vista en Carolina. Esta vez, sin embargo, ella no se apresuró como antes. Miró alrededor de la habitación con cautela, asegurándose de que no había testigos. En lugar de abrir su bolso de inmediato, se acercó al gotero con lentitud, como si simplemente estuviera ajustando algo. Miguel se tensó. Parecía que Carolina estaba sospechando de algo. Fue entonces cuando la puerta se abrió repentinamente y Marina entró con una bandeja. Carolina se giró de golpe, su mano aún cerca del suero. «¿Señora Carolina?», preguntó Marina con naturalidad. «¿Todo bien?». «Por supuesto», respondió ella, alejando la mano del gotero. Solo estaba revisando. Carolina lo destapó y vertió unas gotas en la nueva bolsa de suero. Esta vez, Miguel no se quedó callado. «¡Te vi!», exclamó poniéndose de pie. Carolina se sobresaltó y giró la cabeza bruscamente. «¿De qué estás hablando, Miguel?», preguntó con su tono dulce de siempre, pero su rostro estaba tenso. «Le pusiste algo al suero de mi papá», dijo con valentía. «Lo vi con mis propios ojos». Carolina cerró el frasco y dio un paso hacia él. «Escúchame bien, niño», susurró en voz baja con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No tienes idea de lo que dices». «Sí la tengo», gritó Miguel. «Marina». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Marina y otro médico entraron a la habitación justo a tiempo para ver a Carolina guardando el frasco en su bolso. El silencio fue sepulcral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor con el ceño fruncido. Marina, sin perder un segundo, caminó hacia la bolsa de suero y la revisó. «Doctor, creo que esta solución ha sido alterada». Carolina intentó reírse. «Esto es ridículo. No sé qué tipo de acusación es esta, pero revisaremos la bolsa en el laboratorio», interrumpió el doctor. «Si encontramos algo extraño, se tomarán medidas». Miguel observó cómo Carolina se quedaba sin palabras por primera vez. Habían logrado atraparla, pero todavía quedaba una última batalla por pelear. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras veía cómo el doctor y Marina
retiraban la bolsa de suero para enviarla al laboratorio. Por primera vez, tenía la sensación de que Carolina no podía escapar, pero su madrastra no era alguien que se rendía fácilmente. «Esto es un malentendido», dijo con una sonrisa forzada cruzándose de brazos. «No sé qué está tratando de insinuar, doctor, pero jamás haría algo que pusiera en riesgo la vida de mi esposo». El médico la observó con el ceño fruncido. «La prueba de toxicología nos dirá si el suero ha sido adulterado. Si no tiene nada que ocultar, no debería preocuparse». Por primera vez, Miguel vio un destello de miedo en los ojos de Carolina. «No necesito soportar estas acusaciones ridículas», espetó mirando a Marina con desdén. «Hablaré con el director del hospital. Esto es un abuso. Usted puede hacer lo que quiera, señora, pero si encontramos alguna sustancia extraña en el suero, será asunto de la policía», respondió el doctor con firmeza. Carolina apretó los labios y tomó su bolso con manos temblorosas. «Espero que se disculpen cuando se den cuenta de que todo esto es un error», dijo antes de girarse y salir de la habitación con pasos apresurados. Miguel la siguió con la mirada. Sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Pasaron varias horas de incertidumbre. Marina y el doctor habían enviado el suero al laboratorio, pero Miguel no podía quedarse tranquilo. Cada minuto que pasaba sin respuestas lo hacía sentirse más ansioso. Su abuela llegó poco después y notó su inquietud. «Miguel, ¿qué ocurre? Pareces nervioso», dijo con preocupación. Él la miró dudando. Su abuela no le había creído antes, pero ahora tenía pruebas. «Abuela, los médicos están investigando los medicamentos de papá. Creo que Carolina estaba haciendo algo malo», dijo con voz temblorosa. Su abuela frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo, Miguel?» «Lo que escuchaste», dijo Marina, entrando a la habitación. «Hemos encontrado inconsistencias en la medicación de Eduardo y ahora estamos esperando los resultados del laboratorio». La abuela de Miguel se llevó una mano al pecho. «No puede ser». Miguel sintió una punzada de alivio al ver la duda en su rostro. Tal vez ahora ella lo creería. Poco después, el doctor regresó con una carpeta en las manos y una expresión seria. «Tenemos los resultados», anunció. El corazón de Miguel latió con fuerza. El suero tenía rastros de una sustancia que, en dosis pequeñas, puede debilitar lentamente a un paciente sin que sea detectado fácilmente. Si hubiera seguido administrándose, Eduardo habría empeorado progresivamente hasta que su cuerpo no resistiera más. Un silencio sepulcral cayó en la habitación. Miguel sintió que le faltaba el aire. Había estado en lo cierto todo el tiempo. Carolina había estado envenenando a su padre. «Esto es un intento de homicidio», continuó el doctor con voz grave. «Debemos notificar a las autoridades de inmediato». Su abuela se llevó las manos al rostro, horrorizada. «Dios mío». Marina tomó la mano de Miguel y la apretó con suavidad. «Lo hiciste bien, Miguel», susurró. «Salvaste a tu papá». Pero el niño apenas podía procesarlo. Solo podía pensar en una cosa. Carolina no se iba a rendir sin luchar. Y ahora que la verdad había salido a la luz, podía volverse más peligrosa que nunca. Las horas siguientes fueron un torbellino. La policía llegó al hospital y tomó declaración del doctor, de Marina y, por supuesto, de Miguel. Su abuela, aún en shock, permaneció a su lado mientras los oficiales hacían preguntas. «¿Cuándo comenzaste a sospechar?», le preguntó un policía de aspecto serio. «Hace semanas», respondió Miguel con voz firme. «Siempre la veía llegar justo antes de que le dieran los medicamentos a mi papá, y luego la vi poner algo en su suero». El oficial asintió, tomando notas. «Hiciste lo correcto al decirlo, chico. Gracias a ti, evitamos que esto llegara más lejos». Miguel asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miró a su padre aún inmóvil en la cama. Lo había salvado de Carolina, pero ahora lo que más deseaba era que despertara. La policía encontró el frasco en el bolso de Carolina cuando intentó salir del hospital. Fue arrestada en el acto y aunque intentó fingir inocencia, las pruebas eran demasiado claras. Cuando la sacaban esposada, sus ojos se clavaron en Miguel. «Tú hiciste esto», susurró con rabia contenida. Miguel sostuvo su mirada, sin miedo. «Sí». Carolina apretó los labios con furia mientras los oficiales la escoltaban fuera del hospital. El niño soltó el aire contenido en sus pulmones y sintió por primera vez en semanas que podía respirar de verdad. Los médicos revisaron de inmediato el estado de Eduardo. Sin la sustancia que Carolina había estado administrándole en secreto, su organismo comenzó a estabilizarse.
Es posible que pronto veamos alguna mejoría, dijo el doctor. Ahora que su cuerpo no está recibiendo más toxinas, tiene una oportunidad real de despertar. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. A partir de ese día, no se perdió ni una sola visita. Cada tarde, después de la escuela, se sentaba junto a la cama de su padre y le hablaba. «Papá, ya no tienes que preocuparte. Carolina se fue. No va a hacerte más daño». Los días pasaron. Marina seguía monitoreando a Eduardo, asegurándose de que recibiera solo lo necesario para su recuperación. Y entonces, una tarde, cuando Miguel sostenía la mano de su padre como siempre, sintió un leve movimiento. Al principio pensó que lo había imaginado, pero luego sintió una presión en sus dedos. Su respiración se detuvo. «¿Papá?» Los párpados de Eduardo se agitaron levemente. «¡Papá!», exclamó Miguel, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. La enfermera corrió hacia la cama justo cuando Eduardo abrió lentamente los ojos. Su mirada era borrosa al principio, como si su mente aún estuviera atrapada entre la oscuridad y la realidad. Pero entonces enfocó su vista y vio a Miguel. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Hijo», susurró con voz ronca. Miguel soltó un sollozo y se lanzó a abrazarlo. «Papá, pensé que nunca ibas a despertar». Eduardo levantó una mano débilmente y la apoyó sobre la cabeza de su hijo. «Estoy aquí, gracias a ti». Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel supo que todo estaría bien. Eduardo pasó varias semanas en recuperación. Aunque su cuerpo estaba débil después de tanto tiempo en coma, su progreso sorprendió a los médicos. Cada día Miguel lo visitaba y le contaba todo lo que había pasado, omitiendo los momentos más aterradores. No quería que su papá sintiera culpa por lo que había ocurrido, pero Eduardo no tardó en darse cuenta de que su hijo había sido su mayor héroe. «Salvaste mi vida, Miguel», le dijo un día sosteniendo su mano con fuerza. «No sé cómo podré agradecerte». Miguel solo sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. «Solo quiero que vuelvas a casa, papá». Su abuela, que ahora nunca lo dejaba solo, le acarició el cabello con cariño. «Pronto, cariño, tu papá está mejorando más rápido de lo que esperábamos». El peligro había pasado, pero el peso de lo sucedido aún estaba presente. Las noticias sobre el arresto de Carolina no tardaron en difundirse. La historia de la esposa que intentó envenenar a su marido para quedarse con su fortuna apareció en los periódicos y su rostro fue expuesto en todas partes. Durante el juicio, Carolina intentó argumentar que todo era un malentendido, que jamás habría hecho daño a Eduardo, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando le preguntaron a Miguel si quería testificar, él sintió un nudo en el estómago. No quería volver a verla, no quería estar en la misma habitación que ella. Pero entonces recordó el miedo que sintió cada vez que intentó hablar, y nadie le creyó. No iba a dejar que volviera a salirse con la suya. Se puso de pie en la sala del tribunal y habló con firmeza. «La vi con mis propios ojos», dijo. «Cada día vertía algo en el suero de mi papá cuando nadie miraba. Me amenazó para que no hablara, pero yo sabía que tenía que hacerlo». Cuando terminó de hablar, vio a Carolina al otro lado de la sala. Esta vez, ya no llevaba su sonrisa fingida. Solo había rabia en sus ojos. El veredicto fue claro: culpable. Fue sentenciada a muchos años de prisión por intento de homicidio y fraude. Cuando la escoltaron fuera de la sala, pasó junto a Miguel sin mirarlo. Él sintió un escalofrío, pero también una enorme sensación de alivio. Se acabó. El día en que Eduardo finalmente recibió el alta del hospital, Miguel no podía dejar de sonreír. Se aferró a la mano de su padre mientras lo ayudaban a subir al coche, sintiendo que, por primera vez en meses, todo volvía a estar en su lugar. Cuando llegaron a casa, Eduardo miró a su alrededor con nostalgia. «No puedo creer que siga aquí, después de todo lo que pasó». Miguel le apretó la mano. «Estás aquí porque luchaste, papá». Eduardo lo miró con ternura y le pasó un brazo por los hombros. «Fuiste tú quien luchó por mí, hijo». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad. La casa se sentía diferente sin la presencia de Carolina, más cálida, más segura. «Te prometo que nada de esto volverá a pasarte», dijo Eduardo. «Estaré aquí para protegerte siempre». Miguel sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. «Yo también te protegeré a ti, papá». Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían dormir tranquilos. El peligro había pasado y una nueva vida estaba por comenzar. La valentía de un niño de 8 años
logró desenmascarar una verdad aterradora y salvar la vida de su padre. ¿Te imaginas estar en su lugar? Miguel no solo enfrentó a su madrastra, sino que también luchó contra la incredulidad de los adultos y el peligro constante. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle like y compartirla para que más personas conozcan su increíble determinación. Si quieres seguir viendo historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Queremos saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión sobre esta historia.